Los saludo ahora a ustedes formalmente. Bienvenidos al programa número 27 de Desafío 2017, aquí en la tercera temporada de la pantalla de C5N. Dólar gigante que, si no nos falla la memoria, fue parte de la escenografía en el primer programa de Desafío 2016 en ese entonces. Noticia del día, ¿por qué? Porque hoy la cotización del dólar en el mercado minorista superó por primera vez los 17 pesos, 17.05 es la cotización que marcó oficialmente el Banco Central. Máximo histórico, récord histórico, y seguramente habrán visto y verán títulos señalando, enfatizando eso. El dólar en su máximo, récord histórico para el dólar, y dada la historia que tenemos en la Argentina, ciertamente ver el dólar en un techo, ver el dólar en un récord, intranquiliza. Ahora bien, si repasamos un poco, anteayer, hace no más de 2 meses, a mediados de abril, el dólar había tocado en el año el piso histórico de 15.50. Y en ese momento, y hasta no hace mucho, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de atraso cambiario. Hablábamos de que el dólar estaba barato. Y luego de un aumento, si ustedes quieren, de apenas, entre comillas, 10%, de 15.50 a mediados de abril a 17 hoy, nos intranquilizamos. Y antes de 15.50 ya había estado bien por encima de 16. En síntesis, ¿qué es lo que está sucediendo con el dólar desde hace ya más de un año? Una especie de serrucho. El dólar se está moviendo para arriba y para abajo. Y hay que decir que a este valor de hoy de 17 pesos, al gobierno no le parece mal, o al Banco Central, si ustedes quieren, no le parece mal. Y la demostración de eso es que no intervino. Si hubiese querido morigerar el aumento de estas últimas jornadas, podría haber vendido reservas, cosa que no hizo. Dejó que el dólar subiera. Se ve que para el Banco Central, para el gobierno en general, era más preocupante un dólar muy barato, a 15.50, cuando empezó a comprar, que este ahora a 17. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo del serrucho, del sube y baja en las cotizaciones del dólar? Que cuando el dólar baja, los precios no bajan. Los precios que por algún motivo están atados al dólar, porque tienen insumos importados, o porque los formadores de precios se referencian en el dólar para definir cuáles son los precios, cuando bajan no lo cambian. Ahora, es muy frecuente, muy a menudo, cuando suben, sí se remarca. Entonces el riesgo es, si hay un sub y baja, que cada vez que suba el dólar haya remarcación de precios. Y eso es lo que intranquiliza hoy, en estos días, eso es lo que hace que muchos empiecen a pronosticar que la inflación de este mes, de julio, va a ser más elevada de la que se veía venir, porque además se suma el aumento de los combustibles del fin de semana, aumento de prepagas, hay aumento de algunos servicios públicos. Bueno, dejamos el dólar gigante y nos estamos acercando, estamos a apenas 5 semanas de las elecciones, de las PASO, y empiezan a circular muchas encuestas. Empiezan a circular encuestas de intención de voto y empiezan a circular encuestas de opinión. Lo que quiero compartir con ustedes ahora son los resultados de una pregunta, de una encuesta que realizó la consultora D'Alessio Airol en sociedad desde hace un tiempo con Sergio Bernstein, que no es de intención de voto, sino es de opinión sobre la situación económica. Los invito a ver aquí en pantalla los resultados de cuando se les hace a los entrevistados la pregunta: ¿cómo evalúa usted la situación económica comparada con el año pasado? Mucho mejor, 4%. 4% de la población, según esta encuesta, cree que hoy estamos mucho mejor que el año pasado. 35% responde que estamos mejor. Sumado hay un 39% que dice que estamos o mucho mejor o mejor. En contraste, 28% cree que estamos peor y 31% cree que estamos mucho peor.
un total de 59%. Es mucho más la diferencia con el 100%, es el no sabe, no contesta, el indefinido. Claramente, la evaluación del presente es más negativa que positiva. Hasta ahí vamos mal. Pero los invito a ver la siguiente, de la misma encuestadora, le preguntan a los mismos entrevistados cómo creen ellos que va a ser la situación económica dentro de un año. La siguiente placa nos va a indicar, no tengo los datos de memoria, o sea que si no va la placa, ahí va a aparecer. Y si no, alcanzame, ahí está, ahí está. ¿Cómo cree que será la situación económica dentro de un año? Y las respuestas cambian. 23% cree, tiene expectativas de que esté mucho mejor, 28% de que esté mejor, es decir, un total de 51% tiene para dentro de un año expectativas positivas, son optimistas. Mientras que un 10% considera que la situación va a ser peor y un 35% considera que la situación va a ser mucho peor. Es decir, le gana el optimismo al pesimismo, por poquito, pero le gana. Entonces la pregunta que uno se hace, con las anteriores respuestas estábamos mal. Con esto nos preguntamos, ¿vamos bien? Y es lo que estamos viendo ahí en pantalla. Otra vez, estamos mal, pero vamos bien. Que estamos mal no hay duda, porque es la evaluación sobre el presente. El vamos bien como pregunta es la expectativa. Y la pregunta, en términos con la mirada puesta en las elecciones, es ¿qué va a primar? ¿Qué va a ser lo preponderante? La sensación predominante negativa sobre el presente o las expectativas un poco más optimistas que pesimistas, como marca esto, sobre el año que viene. A la oposición quisiera detenerse en las respuestas anteriores, al oficialismo quisiera que lo que prime sea este relativo optimismo respecto al futuro. De todas maneras, le pido al director que vaya hacia atrás en la evaluación sobre el presente, porque si bien claramente es mayor la cantidad de gente que respondió estamos o mucho peor o peor que la gente que opina que estamos mejor o mucho mejor, este número, 39, no es poco significativo para el gobierno. Pese a estar en minoría, hay un 39% de la sociedad que ante esta pregunta, comparado la situación actual con la del año pasado, considera que está mejor. Si eso se volcara a intención de voto, el oficialismo estaría realizando una bastante buena elección. De todas maneras, no son trasladables esos números, simplemente para mostrar el contraste, la evaluación presente respecto a cuáles son las expectativas hacia el futuro. Vamos a la apertura del programa y seguimos charlando de estos temas de economía con alguien que iba a ser ministra de Economía si ganaba Scioli, y con un diputado del oficialismo, después de la apertura. Empieza un nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Estamos aquí, saludos Silvina Batakis, fue ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y según lo que dijo Daniel Scioli, luego de las elecciones del 2015 hubiese sido la ministra de Economía de haber ganado el Silvina. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Y Daniel Lipovetsky es diputado del PRO, presidente de la Comisión de Legislación General. Gracias por venir, Daniel. Gracias, Marcelo. ¿Coinciden con estas respuestas que surgen de la encuesta? ¿Estamos mal, pero vamos bien? Y la verdad que la expectativa siempre es que a uno le vaya mejor y sí creo que es el deseo de todos, también de la oposición, que le vaya bien a la gente, que le vaya bien al país, pero la verdad que yo no veo por lo menos políticas económicas con instrumentos adecuados para que eso se transforme y se concrete el año que viene. La verdad que si bien se conocieron algunos datos muy chiquititos este año, estos últimos tiempos de cómo está la economía y han sido positivos,
uno cuando trata de hacer el análisis general ve que el Producto Bruto de Argentina se va achicando, se va concentrando en determinados sectores, pero además de eso ese crecimiento no termina de compensar el crecimiento poblacional, o sea, nuestra demografía crece más rápido del crecimiento del Producto Bruto. Esto lo que implica es que este año quizás terminamos con el Producto Bruto que teníamos el año 2015 o con el Producto Bruto que teníamos el año 2011, con lo cual lo que nos toca a cada uno de los argentinos es más chiquitito. Y eso es la explicación de por qué la economía no está generando empleo. Y además de eso, la preocupación más en el mediano y largo plazo de con qué sectores crecemos para poder generar empleo, a qué sectores le pedimos que sean los generadores de empleo. Hay un achicamiento de la industria, hay algunos sectores que son muy competitivos en la industria y otros que son los que aportan a esta generación del empleo. El 15% del Producto Bruto de Argentina se hace a través de la industria, pero esta industria genera el 20% del empleo en Argentina. Cuando se va achicando esta industria, la verdad que creo que estamos en problemas. Daniel, estamos mal, pero vamos bien. Es una frase que trae malos recuerdos. Yo creo que en general estábamos muy mal. Creo que el año 2016 fue un año, sobre todo el primer semestre, fue muy difícil, sobre todo por toda la transición y todas las bombas de tiempo que hubo a desactivar que nos dejó el gobierno anterior. Este año creo que la economía empezó a mejorar, la baja de la inflación creo que es una buena señal, la recuperación del empleo perdido en el año 2016, que ya estamos en los mismos niveles que el año pasado, creo que también son importantes, pero por supuesto que falta muchísimo, ¿no? Hoy leía justamente antes de venir para acá, me daba la última vez que se declaró la emergencia social en la Argentina y fue en un proyecto del kirchnerismo de octubre de 2015, es decir, antes de irse prorrogaban la emergencia social, reconociendo de alguna manera la situación económica difícil que entregaron a la Argentina, donde hacía casi 5 años que no crece el empleo, que no hubo prácticamente crecimiento de la industria, del Producto Bruto de la industria en los últimos años. ¿Pero reconocés que estamos mal o no? Sí, por supuesto. A ver, si hay algo que se tiene que valorar este gobierno es que nunca le metimos a la gente. No decimos que tenemos menos pobres que Alemania, no decimos que tenemos que comemos con 6 pesos. Por supuesto, el propio presidente Macri lo ha dicho que hay una situación difícil. Estamos viendo todavía que tenemos un periodo de transición de 12 años de otro gobierno y por lo tanto en ese proceso hay gente que la pasa mal. Pero confiamos que a medida que se vaya avanzando el tiempo y vaya avanzando el gobierno, la situación va a mejorar y seguramente para cuando termine el primer mandato de Mauricio Macri, muchísima gente va a estar mucho mejor que hoy. ¿Cuál es el principal problema que tiene la Argentina? Parece una pregunta muy obvia, pero creo que de las respuestas puede desprenderse cosas importantes. Yo creo que la estructura económica argentina es una estructura muy compleja, a diferencia por ahí de otros países, y siempre hemos tenido pretensiones industrialistas, pretensiones de generar empleo de calidad, y no se ha entendido que esa estructura compleja necesita tratamiento especial, herramientas especiales. Cuando hoy se hablaba del tema de la inflación, la verdad que veníamos de Pero una si tuviera inflación... Silvina que definir, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? Yo creo que la estructura productiva desequilibrada, y creo que uno tiene que atacar esa fuente de desequilibrio que tiene Argentina si realmente quiere combatir la inflación y si quiere generar empleo. Y eso yo no veo que esté sucediendo hoy en día. Digo, cuando se mencionaba el tema de la inflación y veníamos de un 25% de inflación, pasamos a un 40% y vamos a volver al 25%, parece que hay que celebrarlo, y en realidad no se está atacando las causas de la inflación. Las causas, uno termina monetizando obviamente los problemas que tiene nuestra estructura productiva, pero no se está atacando el problema de fondo, que es este desequilibrio entre los distintos sectores económicos que tiene nuestra economía. Daniel, para vos, ¿cuál es el principal problema que tiene Argentina? Yo no creo que se pueda hacer en un solo problema. Hay un montón de si tuvieras que señalar... No, yo creo que hoy nosotros tenemos que... El principal problema en la Argentina hoy es la pobreza. Esta es la realidad. Nosotros tenemos un país con 12 o 13 millones de pobres, un problema gravísimo que hay que resolverlo, y para eso hay que trabajar muchísimo, porque no es un tema que se pueda resolver a corto plazo. Sí, también creo que deberíamos definir algo que nunca hicimos, un modelo productivo de país, cuál es el país que queremos, y en eso debería ser un modelo a largo plazo, cosa que tampoco se ha hecho nunca, y me parece que es un tema que nos debemos. Este gobierno tampoco. No se ha hecho, todavía no, y me parece que es un tema que todavía nos debemos todos debatirlo. Por supuesto que un modelo solamente basado en crecimiento el crecimiento basado solamente en el consumo no sirve, y así lo ha determinado la realidad.
por algo tenemos el nivel de pobreza que tenemos. Hay que pensar en otras situaciones. Creo que coincido que por supuesto que el desarrollo de la industria es clave, pero no es el único modelo. También por supuesto el sector agropecuario en la Argentina es un factor importante, y también por supuesto la industria de los servicios. Me parece que hay que pensar en un modelo donde de alguna manera prioricemos los sectores que más de alguna manera podamos hacer los que tengan más potencial de crecimiento, y en eso también que sirva para atraer inversiones. En la Argentina no ha habido inversiones en los últimos años, y eso ha sido también una de las causales de no haya crecimiento económico. En este año y medio, tampoco. No, de este año y medio tampoco, exactamente. Justamente me parece que las inversiones muchas veces muchas no han llegado, porque por supuesto los inversores son muy cautos y tienen que ver, digamos, de alguna manera la consolidación del cambio que la gente votó en el 2015. Seguramente a partir de la ratificación del rumbo que va a dar la gente tanto en agosto como en octubre, la confianza del que quiere invertir en la Argentina va a crecer. Ya lo están viendo con todas las visitas que hemos recibido de altos jefes de Estado, y también las visitas que ha hecho el presidente Macri, pero por supuesto que es un proceso. Las inversiones no vienen inmediatamente, sino que implica todo un desarrollo que hay que trabajarlo. ¿Qué pasa si el oficialismo gana la elección? Gana la provincia de Buenos Aires y gana a nivel país. Cuando se agita el fantasma de se viene un ajuste, desde el gobierno lo descartan. Dicen, no hay un ajuste, no hay ajuste salvaje, no va a haber cambios. ¿Les crees? La verdad que el ministro de Finanzas ha dicho en Estados Unidos que no pueden hacer ahora el ajuste que quieren hacer porque tienen que ganar las elecciones para poder hacer el ajuste. Y esto se ha dicho públicamente en Estados Unidos. El ministro de Hacienda ha dicho, olvídense que los salarios públicos estén por encima de la inflación de acá en más, y esto es una forma de disciplinar también el mercado laboral. Y ha trascendido también que el propio presidente ha tenido una preocupación, manifestó una preocupación de cómo achicar el presupuesto en 500.000 millones de pesos. Imaginemos que la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de aproximadamente 500.000 millones de pesos, un poco más. Es como si desapareciese por completo durante un año la provincia de Buenos Aires con sus 600.000 empleados públicos, que no son otra cosa que los servidores de la educación, de la salud, de la justicia. Entonces, la verdad que me parece preocupante. Hoy hay situaciones dramáticas, hay mucha población que ha perdido sus puestos de trabajo, y si bien es cierto que cuando uno mira las estadísticas del Ministerio de Trabajo, del ANSES, del INDEC, y ve que se producen algunas reincorporaciones, hay cambios cualitativos muy importantes en esas estadísticas. Un empleado, un trabajador de la industria manufacturera que tenía un empleo estable, un empleo de calidad, con un determinado salario, que ahora pasa a ser monotributista, la verdad que no es el empleo al que uno quisiera llegar. Cuando uno mira los países desarrollados, ve que hay un Estado presente, un Estado que no interviene pero que regula, y una economía en donde su empleo se basa principalmente en el empleo formal y no en el cuentapropismo, como que es lo que está pasando acá en Argentina y en los países menos desarrollados, los que recién están arrancando en ese camino, tienen mucho más cuentapropismo que empleado formal. Por supuesto que uno también tiene que ser autocrítico, y nosotros no pudimos combatir la informalidad en el trabajo, pero creo que es importante entender que en todos los ciclos económicos que ha tenido Argentina en la historia, siempre el peronismo ha tratado de hacer que la industria crezca en sus distintos sectores, aún entendiendo que hay sectores que son menos competitivos que otros, pero que necesitan de la ayuda del Estado porque son los generadores de empleo. Coincido, por supuesto, que el sector agropecuario es un sector importantísimo para Argentina, porque es al que normalmente uno le pide los dólares que hoy, por ejemplo, no estuvieron presentes, pero uno le pide los dólares para después ponerlos en el sector industrial. Y también genera empleo el sector agropecuario, pero no de la magnitud que necesita nuestro crecimiento demográfico para que se puedan incorporar todos aquellos que se quedaron sin empleo y todos los nuevos que se van incorporando. ¿Por qué no pensar, Daniel, que en base a esas declaraciones que cita Silvina, si el oficialismo gana en octubre, no se viene una profundización importante de lo que habitualmente se conoce como ajuste? Porque ya lo dijimos claramente que no, así como decían que íbamos a hacer un ajuste y hoy tenemos un déficit fiscal del 6 o 7%, justamente porque volcamos gran parte del presupuesto está destinado a inversión social. De cada 10 pesos que gasta el Estado, más de 6, casi 7 están destinados a inversión social en el presupuesto que votamos este año, o el año pasado para este año.
y por supuesto para pagar todo eso ahí tenemos déficit fiscal, pero claramente nosotros queremos avanzar, ir disminuyéndolo, pero gradualmente, no en un proceso. Los ajustes violentos de otras épocas no hay manera, no tienen lugar ya en la Argentina de hoy. Reforma previsional, flexibilización laboral. Ninguno de esos proyectos están en carpeta del gobierno, de ninguna manera. Para que quede claro, no hay ningún proyecto de flexibilización de los derechos de los trabajadores. Sí, por supuesto, yo sí creo y estoy convencido que hay que cambiar algunas cuestiones para poder incentivar al crecimiento del empleo en blanco, que en la Argentina no crece hace muchísimos años. El gobierno anterior fracasó absolutamente en ese proceso. Y para eso me parece que se pueden disminuir las cargas laborales, las cargas impositivas que tienen los empleadores cuando contratan empleo en blanco. Que eso no significa flexibilizar los derechos de los trabajadores, sino bajar el tema el componente impositivo del empleo. ¿De financiar el sistema? No hay ninguna manera que con eso se financie, porque también de alguna manera estás incorporando nuevos trabajadores en blanco que hoy se necesita. Uno de cada 3 argentinos hoy tiene empleo negro. ¿Apoyarías una medida así? Y déjame terminar una cosita respecto nada más al tema del crecimiento del empleo. La recuperación del empleo que yo me refería es la recuperación del empleo que da el dato del CIPA, que son los trabajadores aportantes que aportan con los aportes laborales. No estoy hablando del empleo casi precario, que son los monotributistas, que no es un empleo precario, pero podríamos decirlo de alguna manera, que también ha crecido, pero por supuesto que lo que nosotros tenemos que apuntar es a que crezca el empleo genuino y en blanco, que es la única manera que el trabajador tenga su seguridad social, sus aportes jubilatorios. ¿Apoyaría, Silvina, una rebaja de aportes? En primer lugar, digo, en la gestión anterior, con los datos del CIPA, el empleo creció el empleo formal en el sector privado generó 4 millones de puestos de trabajo. Yo lo que digo es que uno tiene que pensar en cómo vamos a agrandar toda nuestra estructura productiva para incorporar los nuevos que se quieren incorporar, aquellos que no están en blanco, que estén en blanco. Y la verdad que el sistema tributario argentino necesita una reforma integral y no solamente parcialidades hacia un sector. Tenemos que ustedes definir, no hicieron. No, pero nosotros tenemos que definir, se había intentado en algún momento con Néstor Kirchner, necesitamos definir cómo coordinamos nuestro sistema tributario en un país federal. Vos sabés que en el mundo hay más de 200 países, de los cuales nada más que una veintena son países federales, y en general todos han podido llegar a acuerdos fiscales entre los niveles de gobierno, y nosotros es una tarea que nos queda pendiente desde hace muchos años. Antes le pregunté qué pasa si el oficialismo gana. ¿Qué pasa si el oficialismo pierde? Es una elección de medio término, por lo tanto, a ver, del punto de vista del componente de la cantidad de diputados o senadores que nuestro bloque va a tener, seguramente hoy no tenemos la mayoría, seguramente la vamos a mantener sin mayoría, pero creo que igual vamos a tener una mejora porque venimos de una estamos renovando los parlamentarios. Bueno, pierde la provincia de Buenos Aires y no hacen una buena elección a nivel nacional. No creo que ocurra, pero si ocurre, bueno, es una elección de medio término, será una señal que por supuesto la gente dará, y nosotros tendremos que, así como escuchamos a la gente siempre, y por eso no negamos la realidad, y por eso tenemos un presidente que siempre reconoce las situaciones, lo haremos también en ese caso, pero yo creo que me parece que queda claro el modelo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas, como se dice siempre, donde un gobierno como el de la expresidenta Fernández de Kirchner, que tuvo la oportunidad de gobernar 12 años, ella y su marido, y no resolvió los problemas gravísimos que tiene hoy la Argentina, y un gobierno que recién lleva 1 año y medio de gestión y que está tratando con una visión diferente de resolver los problemas que el kirchnerismo no pudo resolver. Y yo me parece que en ese punto la gente va a votar una visión hacia el futuro y no solo la pregunta es qué pasa si pierde, cómo eso se traduciría en desconfianza, por ejemplo, respecto a la cotización del dólar. Yo creo que más que el dólar, la desconfianza va a seguir por el lado de las inversiones, ¿sí? Acá se pronosticó que se terminaba el juicio del siglo y las inversiones llegaban inmediatamente, después el segundo semestre nunca llegó. Hoy iniciamos el segundo semestre con un dólar que pasó la barrera de los 17 pesos y tiene que ver, si se quiere, con un montón de medidas que hacen a la no liquidación de divisas por parte del sector agropecuario, un sector agropecuario que está un poco menos dinámico, que se queja también por los aumentos de los combustibles, pero también porque hay desconfianza y porque hay menos regulaciones, ¿sí? En el mundo ningún país rifa sus reservas, es como que nosotros hemos estado continuamente escuchando que el mercado resuelve todo y la verdad que en otras partes del mundo, los países más desarrollados, los países normales, si se quiere, el que resuelve todo es el Estado, porque nadie le deja al mercado las definiciones del país para cada uno de sus habitantes. Y me parece que en ese sentido, hoy fue una muestra de lo que pasa cuando no hay regulaciones y cuando no hay un Estado presente. Por último...
Ustedes tuvieron modificaciones del valor del dólar muchísimas veces y no podés decir de ninguna manera que nosotros dejemos todo liberado al mercado, sino fíjate lo que tiene que ver con el comercio exterior. Nosotros tenemos licencias no automáticas de importación donde de alguna manera vamos controlando el ingreso de las importaciones. Eso no es dejarlo liberado al mercado. No hay acá una apertura unilateral como sí se hizo en los 90. De ninguna manera, yo creo que, digamos, volver a los latiguillos cuando en realidad no es ni comparable el modelo neoliberal de los 90 con lo que pasa hoy en la Argentina. Yo no lo dije. Parece, bueno, pero estás hablando del, a ver, la si lógica, si vos hablas de que este gobierno deja todo liberado al mercado, decir que estamos en el modelo 90 y no hay ni comparación pero si querés, de lo que es en los 90 con esto. De ninguna manera. Hablando de las importaciones, en el único momento que hubo caída del Producto Bruto y aumento de las importaciones, mirando la estadística de Argentina, fue en el año 74. La verdad que nunca había ocurrido en Argentina, excepto ese año, que el Producto Bruto caiga y que las importaciones crezcan, y pasó ahora. Sí, pero también ocurrió durante el gobierno, sobre todo en la etapa de Kicillof, donde las importaciones aumentaron mucho más que ahora, así que me parece que en ese punto también habrá que sí, pero sí con caída de la producción industrial. Muchas industrias sí, por supuesto. ¿Hace cuánto que no crece la actividad industrial en Argentina? Hace por lo menos 5 años. Mira, en 2011 creo. El INDEC de ahora, eso iba a decir, el INDEC de ahora, en el año 2015, dijo, convalida, digamos, que en el 2015 hubo un Producto Bruto, un crecimiento del Producto Bruto del 2,6% y que en todos los trimestres del año se generó empleo privado. Lo dijo el INDEC de ahora. Sí, no, pero yo estoy hablando de la actividad industrial. La actividad industrial desde el 2011 que no crece en la Argentina. Del sector privado. El 2011 que no crece en la Argentina. Por último, y aprovechando que mencionó la palabra Estado, intervención y mercado, ¿creen que el Estado debería aprobar la anunciada fusión Cablevisión Clarín con Telecom o debería desautorizarla, Daniel? No, hay que estudiarlo conforme a la legislación. Nosotros en el Congreso estamos reformando la Ley de Defensa de la Competencia. Pero en principio... pero es importante saberlo. Algo que debió haberse reformado hace muchísimos años en la Argentina, la Ley de Defensa de la Competencia. Es una ley que hoy es muy antigua y realmente debería mejorarse porque justamente hay que cuidar las cuestiones antimonopólicas. Y en este caso, bueno, habrá que analizarla de acuerdo a la ley vigente. Si tuviéramos la ley, si el gobierno anterior hubiera avanzado con una ley realmente importante como esta, quizá hoy estaríamos analizándolo con una ley mucho más moderna. Lamentablemente hay que analizarlo en base a una ley que es muy antigua. ¿Pero cuál es tu primera reacción? No tengo opinión porque la única manera de resolver esto es estudiar si la fusión se aplica conforme a la Ley de Defensa de la Competencia o no, y si hay una práctica monopólica o no. Silvina. Yo creo que, bueno, obviamente que las leyes uno las va modificando, el país tiene que ir hacia una modernidad y en ese sentido podemos analizar y discutir creo que todas las leyes, pero de ninguna manera un monopolio mediático me parece que le va a hacer bien al país, de ninguna manera. No debería autorizarlo. Yo creo que tenemos que analizar todo, lo mismo que te decía de la estructura tributaria, todos tenemos que analizar todo si queremos que el país proyecte hacia el futuro esa modernidad, esa normalidad, pero creo que los monopolios no le hacen bien. Silvina, Daniel, gracias por venir. Gracias, Marcelo. Un gusto. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos todo el resto del programa va a estar presente aquí. Uno de los graves problemas fue mencionado recién, la pobreza y puntualmente las villas miserias, los asentamientos de emergencia. Enseguida con José Nathanson vamos a ver qué relación hay entre narcotráfico y barrios de emergencia y villas miserias. Y hacia el final te vas a enterar, nos va a contar una organización villera que estuvo haciendo relaciones diplomáticas en las Islas Malvinas.